en momentos de fe. Es un tiempo en que necesitamos levantarnos y decirle al Señor: Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe para creer en todo lo que tú puedes hacer. Yo quiero leer un pasaje de la Biblia en el Evangelio según San Juan, el capítulo 11, verso 28. Y dice así la palabra del Señor de esta manera: y habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, y diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies y diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y le dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró y dijo, y dijeron entonces a los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. En este pasaje de la Biblia nos encontramos con un panorama triste, o con una situación de angustia, con situaciones de reproches, momentos de dolor, y podemos ver muchos contrastes en este pasaje: tristeza, reclamos, dolor, sufrimiento, angustia, desesperación, porque ese es el cuadro que se ve en este pasaje. ¿Y quién no se pondría en esa posición si estuviese en el lugar de Marta y María? Dice la Biblia que cuando mandaron a llamar a Jesús para que fuese a casa de ellas, Lázaro no había muerto, Lázaro solamente estaba postrado en cama. Esto quiere decir que Lázaro estaba enfermo. Y Jesús recibe la noticia, pero él dice, él decide quedarse ahí en el lugar donde estaba predicando y hablando acerca del reino. A veces muchos de nosotros, cuando estamos en situaciones difíciles, queremos que Dios obre el milagro en el momento en que nosotros lo deseamos. Pero tenemos que decir: Señor, hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Es difícil a veces esperar que Dios haga un milagro. Pero en estos momentos yo quiero decirle, amigo y hermano que me escucha: Dios está en control de todas las cosas. Marta y María querían que llegara Jesús al momento que se le dio el aviso. Pero no sé si ustedes se acuerdan aquella parte donde el hombre que estaba postrado en cama y la multitud accedía a Jesús y se agolpaba, y dice que Jesús estaba en una casa y
Y había 4 hombres que abrieron el techo y bajaron allí a una persona que estaba postrada en cama. A veces, hermanos, tenemos que no mandar a llamar a Jesús. Yo creo que la actitud de Marta y de María era llevar a Lázaro ante Jesús. La actitud que yo hubiese tomado es la actitud que tomó Jairo. Ir a donde el maestro y decir, di la palabra y mi hija será sana. O lo que hizo la mujer con el flujo de sangre. No esperó que el maestro llegara a ella. A veces muchos de nosotros estamos esperando que el milagro venga a nosotros. Nosotros tenemos que ir a buscar nuestro milagro. ¿En dónde? A los pies de Cristo. Tenemos que ir corriendo ante los pies de Él y decir, Señor, vine por mi milagro. Tú eres el único que puede hacer lo imposible posible. Tú eres el único. Recuerdo que era el año 2005, estaba en Beaufort. 2005, sí, no bien recuerdo. 2005, 2004, 2005 estaba en Beaufort. Y recuerdo que una hermana se acercó y me dijo, pastor, quiero que vaya a orar por mi hermano, que los médicos han dicho que en 3 días va a fallecer mi hermano, que en 3 días va a morir. Y recuerdo que terminó el servicio. Yo le dije, cuando termine el servicio, yo voy a orar por su hermano al hospital. Recuerdo que terminó el servicio y se me olvidó que tenía que ir al hospital y ya estaba en la casa. Y timbra el teléfono y me dice la hermana, pastor, ya viene en camino. Y le dije, hermana, se me olvidó, pero ya salgo ahorita para allá, para el hospital. Y recuerdo que llegué al hospital, era como a las 9:30. Y recuerdo como si fuese ayer al hermano Marquitos, un joven, que los médicos le habían dicho era un día miércoles, creo un martes, y los médicos le habían dicho que no pasaba del viernes. Ya no tenía esperanza. Y recuerdo ya estando en el hospital, llego ahí y me dicen que tiene VIH, SIDA. El Espíritu Santo viene a mi vida y me dice, abrázalo. Yo no lo quiero abrazar, porque yo había tenido esa enfermedad y yo ya no lo quería tener. Dije, no quiero, Señor, abrazarlo, porque no quiero estar en la situación en la que me encontré. Y el Señor me dijo, abrázalo. Y yo me negaba a abrazar a este joven. Y el Señor me vuelve a decir, si te llegases a enfermar, de nueva cuenta yo te pudiese sanar. Así es que abrázalo. Y fui y lo abracé. Mientras estaba dándole el abrazo, vino palabra de Dios a mi vida y empecé a hablarle lo que el Espíritu Santo ponía en mis labios en ese momento. Y empecé a decirle, así dice el Señor: no te vas a morir hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Te voy a prolongar la vida, y a la medida que tú me busques, te voy a sanar. Esas fueron las palabras que Dios me dio. Pasó miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, un mes, 2 meses, un año.
De ahí la familia me cuenta que Marquitos vivió 8 años. Y en esos 8 años, él no arregló su vida con Dios. No lo mató el VIH, lo mató un tumor en el cerebro. Pero Dios le dio la oportunidad para buscarle, para que el milagro y la sanidad llegara a su vida, mas él nunca se acercó, nunca se postró y nunca se humilló ante Dios. Y no es que Dios no tenga el poder para hacerlo. Dios tiene el poder para seguir haciéndolo, para hacer milagros sobrenaturales. Pero cuando los médicos lo habían desahuciado, Dios le dio la oportunidad. En el caso de Lázaro, dice la Biblia que cuando Jesús llega a Betania, ya su amigo Lázaro había muerto. Y lo primero que veo en este pasaje es el dolor, el sufrimiento, la angustia, la tristeza, la soledad, porque eso es lo que provoca cuando alguien pierde un ser amado: tristeza, dolor, sufrimiento, un vacío que nadie puede llenar, un lugar que nadie puede ocupar. Y llega Marta y María y le empiezan a reclamar a Jesús y le dicen: si hubieses venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo veo en la Biblia, hermanos, que todos los milagros que Jesús hizo, muchos de ellos Jesús pasó por el lugar, y otros fueron y arrebataron su milagro. En esta hora yo le invito a que usted se levante y se acerque a Dios y busque su milagro, el milagro que Dios quiere hacer. Y quizás me diga usted: ya lo he probado todo, ya he buscado todo, ya he encontrado, ya siento que he buscado todo, pero todo no ha dado resultado. Porque a veces estamos buscando en sitios equivocados. A veces estamos buscando en el lugar incorrecto. O a veces estamos buscando nuestro milagro, pero buscándolo a nuestro beneficio, y no para que el nombre de Dios sea exaltado, y no para que el nombre de Dios sea glorificado. Todos los que hemos visto milagros en nuestra vida, todos los que hemos visto la mano de Dios moverse en algún momento de nuestra vida, pero antes de que suceda el milagro, hemos visto dolor, hemos visto sufrimiento. Yo recuerdo cuando el VIH había llegado a mi vida. En mí las esperanzas de ver a mis hijos correr, de ver las travesuras de mis hijos y de ver mi descendencia era imposible. Porque lo que yo pensaba y decía: ¿quién
va a querer casarse con una persona infectada de VIH? Es como ponerse un revólver en la cabeza que tarde o temprano jalará el gatillo y se quitará la vida. Es como una bomba de tiempo que tarde o temprano la enfermedad puede infectarse y va a llegar a su vida. Recuerdo que mi madre me hablaba, y para muchos que no me conocen, yo fui criado en el Evangelio y a los 14 años empecé a pastorear, pero cuando el VIH llega a mi vida, yo me alejo de las cosas de Dios, y por una desilusión, por un despecho, por un desamor. Y para olvidar el dolor y el sufrimiento y el despecho por el cual yo estaba pasando, me alejé de Dios. Me alejé de Dios, y al alejarte de Dios trae consecuencias. Las consecuencias las pude palpar muy de cerca. Recuerdo que mis hermanos me decían: vete a México, no te preocupes, nosotros te vamos a apoyar. Y yo lo primero que pensaba y decía: yo no voy a ir a México a causar lástima, ser la lástima de mi mamá, de mis hermanos. Prefiero morirme aquí lejos, donde nadie me conoce. Y caí en un momento en un estado de depresión terrible. No me importaba nada. Y recuerdo que un día mi madre me dijo, nené, porque mi mamá me dice nené, a pesar de que ya tengo casi 40 años, sigo siendo el nené de mi mamá. Me dijo: nené, quiero que te vengas a México. Aquí te vamos a cuidar. No te va a hacer falta nada. Vente. Yo le dije a mi mamá: mamá, no voy a ir. Prefiero morirme aquí lejos de todos y que nadie sepa quién era yo antes. Había entrado en mi vida un estado de depresión terrible, bárbaro. Muchas personas han pasado por estados deprimentes, pero una persona con VIH tiene un constante círculo deprimente en su vida. Uno siente la muerte lentamente. El organismo ya no funciona como antes. La tos, la neumonía y todo lo que contrae el VIH. Y todo eso era terrible para mí, pero lo que más me estaba matando era la depresión. La depresión. Totalmente me aislé de todo, y aún de mis hermanos que vivían conmigo, me aislé de ellos y me aislé de todo el mundo. Lo que yo solamente esperaba era la muerte. Recuerdo a mi hermano Gilberto López, un hermano de Oaxaca que ha llegado a la iglesia donde pastoreo hoy. El hermano Eloy y un hermano que se llama Jaime, el apellido no me acuerdo. Ellos, sin saber por la situación en la que estaba pasando, ellos me habían conocido cuando yo iba el hermano Jaime y el hermano Gilberto, cuando yo iba a una iglesia con ellos a World Ministry, una iglesia que está allá en la Montague. Ahí conocí al hermano Gilberto y al hermano Jaime. A través del hermano Jaime conocí al hermano Eloy. Y ellos llegaban todos los días a
a tocar la puerta de mi casa donde yo vivía, a la traila donde vivía con mis hermanos. Y siempre llegaban, nunca se dieron por vencido, aún cuando yo los rechazaba y les decía que no tenía tiempo para platicar con ellos. Pero un día llegaron, un día viernes. Recuerdo que llegaron y me dijeron, hermano Eliseo, vamos aquí al McDonald's. Le dije, no, yo no como McDonald's, no me gusta, es más, ya no tengo hambre, ya comí. Me dijeron, vamos entonces aquí al Burger King en la esquina del 78. Yo vivía en el parqueo de trailas que está atrás del Centroamericano, allí en College Park y el Highway 78. Y recuerdo que les dije, no tengo hambre, no, en serio, vayan ustedes, si quieren, regresan y platicamos. Y me dijeron, no, vamos, acompáñenos entonces, nomás nosotros comemos y platicamos de Dios. Ellos sabían que yo antes había sido cristiano, había sido pastor. Y empezamos ahí a tal grado platicar y me convencieron. Les dije, bueno, pues vamos entonces aquí al Burger King. Fuimos al Burger King y estábamos ahí platicando. Y me dicen, ¿en serio pido una hamburguesa? De tanto la existencia, pido la hamburguesa, un Double Whopper. Ya sabes, si me va a invitar a una hamburguesa algún día, que sea Double Whopper. Y ellos, vamos, pedimos las hamburguesas y estamos ahí. Me dicen los hermanos, vamos a orar por las hamburguesas. Y empezamos a orar, y en ese momento yo le dije al Señor, desde el momento en que yo caí enfermo con el VIH, yo no quería orar. Mi corazón se había endurecido. Recuerdo cuando los hermanos llegaban a la iglesia y de la iglesia a visitarme allí, o de otras iglesias a visitarme, de diferentes iglesias, yo recuerdo que decía, ¿y eso es que me van a decir a mí? 3 días, 4 días en una iglesia y van a venir a mí, yo que he sido pastor, yo que estudié en el Instituto Bíblico, en el Centro Teológico Universitario de la ciudad de Cuernavaca. ¿Qué me van a enseñar ellos? No me pueden enseñar nada, yo fui profesor, no me van a enseñar nada. Y mi corazón se había endurecido tanto, y recuerdo que ese día, al día en que yo me alejé de Dios, yo no oraba, y solamente estaba deprimido y no le pedí a Dios que me sanara porque estaba purgando las consecuencias de mi pecado, de mi maldad y de mi desobediencia. Pero ese día, mientras estábamos orando por las hamburguesas en el Double Whopper, orando mi Double Whopper ahí en Burger King, empecé a orar y le dije al Señor esta oración: Señor, en esta hora te doy gracias por este alimento. Gracias. Pero la oración se empezó a extender porque los hermanos empezaron a orar por mí, para que yo volviese al Evangelio, pero ellos no sabían que yo me encontraba enfermo de VIH. Yo creo que si hubiesen sabido o se hubiesen enterado que yo estaba enfermo de VIH, yo creo que no me hubieran ido a ver, o a lo mejor sí, no sé. Solamente mi familia era la que sabía que yo estaba enfermo de VIH, y de ahí nadie más. Mi hermano Moisés, mi hermano mayor, mi hermano David, otro de mis hermanos mayores que ya partió con el Señor. Y mientras estaba orando le dije al Señor: Señor, te pido que me perdones de todos mis pecados. Prescribe mi nombre en el libro de la vida. Yo mismo estaba haciendo la oración de reconciliación con Dios en ese momento. Y le dije: Señor, perdóname, sepulta mis pecados y no te acuerdes de ellos, por amor de tu nombre. Señor, no te pido que me sanes. No te pido que me sanes, Señor, porque estas son las consecuencias de mi pecado. Estas son las consecuencias de haberme apartado de tus caminos, Señor. No me sanes. Si aún todavía, así como estoy, te soy útil, Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Pero no te pido que me sanes.
Y en ese momento que yo empiezo a decirle al Señor, si aún te soy útil, Señor, sentí como un fuego que empezó a caer desde la mollera hasta la planta de los pies. Estábamos en el mes de noviembre, había un frío terrible. Y yo empecé a sudar y un fuego que me quemaba y me consumía. Y le dije, Señor, aquí estoy, si te soy útil, aquí estoy, Señor. Solamente te pido que me perdones, que me laves con tu sangre. En ese momento, el Señor perdonó mis pecados. Y no tan solo eso, sino que me libertó. Y me sanó. Desde ese día empecé a ir a la iglesia Monte Calvario. Monte Calvario no era como es ahora en la iglesia Monte Calvario, donde pastorea el pastor Roger. Y empezamos a ir a la iglesia Monte Calvario, empezamos a trabajar. Yo era líder de evangelismo y también apoyaba con los jóvenes. Y empezamos a llevar hermanos, a invitar hermanos y hacer el trabajo que Dios nos manda hacer. De ahí Dios me permite llegar a Beaufort. Y allá en Beaufort empiezo a trabajar como pastor de jóvenes y al lado de mi hermano Roberto Sánchez a trabajar en la radio cristiana. Y estando de pastor de jóvenes, Dios hizo muchas cosas, vi muchos milagros, vi muchas sanidades, pero ahí fue donde conocí a mi esposa. Hoy tengo 4 hermosos hijos. A Eliel, el mayor, que tiene 15 años. Aaron Alexander, que tiene 13 años. Junior Eliseo, que tiene 12. Y Kevin Emanuel, que tiene 4 años. Lo que nunca pensé fue ver a mis hijos, pero Dios me permitió y me dio la oportunidad. Y hoy yo le doy la gloria a Dios porque Dios ha sido bueno. Pero aún de lo que Dios hizo en mí en el 2002, 2003, si no me equivoco. El otro día había dicho que era 2006, pero no me acordaba que en el 2006 yo estaba en Beaufort pastoreando y no me acordaba exactamente. Pero haciendo las cuentas, sí, fue en el 2002 para el 2003 cuando Dios me sana. Y sin embargo, de ver el milagro que Dios hizo en mi vida, en el 2010 yo me aparto de Dios. 2010 al 2016 fue el año más terrible, los años más terribles de mi vida. 2017, Dios empieza a tratar muy fuertemente conmigo, porque a veces nosotros los seres humanos somos así. Dios hace un milagro y en vez de estar agradecidos, postrados de rodillas siempre, a veces nos olvidamos de lo que Dios hace en nosotros. Hermano, no te olvides de lo que Dios ha hecho en tu vida. 8 años, los 8 años más miserables de mi vida, donde no tuve paz. Tuve todo, pero no tuve paz. Tuve todo, pero viví en miserias. Y cuando vengo nuevamente a los pies del Señor, hermanos, bueno, no vengo, Dios me trae. Recuerdo que iba caminando por una calle que está cerca de aquí donde yo vivo, se llama la College Park Road. Y Dios me habla y me dice: Eliseo, esta es la última vez que yo te hablo. Regresa. Porque si no regresas, miles y miles de demonios van a venir y van a destruir tu vida en cuestión de segundos. En ese momento Él me hace ver un pedazo de carne que cae en el río
de las Amazonas. Y ese pedazo de carne es devorado por las pirañas en cuestión de segundos. Yo caminando y viendo eso como si estuviera viendo ahorita la pantalla, la cámara del celular. Y Dios me dice, vuelve, esta es la última vez. Y recuerdo que obedecía a Dios. Era imposible. Para mí yo decía, es imposible venir a los pies de Cristo por todo lo que yo he hecho. Porque quizás muchas personas creen que Dios no los puede perdonar porque han hecho cosas malas. Quizás has pensado que Dios no puede oírte. Pero yo quiero decirte en esta hora, hermano, en momentos de fe, cuando tú te acercas a Él, Él se acerca a ti. La palabra del Señor dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es momento de acercarnos a Él. Es momento de venir a Él y decirle al Señor, Señor, en esta hora me acerco ante ti y te confieso que te he fallado. Te confieso que he sido el peor de tus hijos. Hoy es tiempo de acercarnos a Él mientras tenemos vida. Hoy es tiempo de venir a Jesús. Hoy es tiempo de acercarnos a Dios. Hoy es tiempo de volvernos a Él. ¿Sabes? El día en que yo me acerco a Dios, mi sobrina Catherine cae enferma. Yo le dije, Señor, muéstrame que tú me has perdonado. Y el Señor me mostró su perdón, no tan solo su perdón. Oramos por ella y Dios la sanó. Los médicos habían dicho que ella iba a quedar postrada en cama posiblemente para toda la vida. Si la cirugía tenía éxito, la cirugía, pues posiblemente iba a caminar. Pero eran 50-50. 50 probabilidades que sí iba a caminar, por 50 probabilidades que no iba a caminar. Y clamamos al Señor y saben una cosa, Dios hizo un milagro tan grande en la vida de Catherine. Los médicos, el distrito escolar, estaban sorprendidos por el milagro que Catherine había recibido de parte de Dios, que aún los médicos no habían podido hacer. En el caso mío, cuando estuve enfermo de VIH, si alguien puede decir que Dios no sana, yo les voy a refutar que Dios sana. Y nadie puede decir Dios sana o no, Dios no sana, si nunca ha venido a Él y nunca ha recibido un milagro. Pero los que hemos recibido un milagro, y no uno, muchos milagros, vamos a decir y testificar, Dios sigue siendo el mismo. Hoy yo puedo decir que Dios sigue haciendo milagros. Después del milagro que Él hizo conmigo en el 2002, 2003, después de los milagros que he visto a través de la vida de mi madre, a través de la vida de mis hermanos, te puedo enumerar muchos milagros que Dios ha hecho en mi vida. Pero el milagro más grande fue el milagro que el perdón de Él vino a mi vida. Fue el milagro más grande que Dios perdonó mis pecados. Y a través de este tiempo en el cual yo estoy pastoreando Centro Cristiano Casa del Alfarero, ahí
en Laxon, aquí en el Highway 78. Hemos visto milagros tras milagros, hemos orado por diferentes hermanos y hemos visto la mano de Dios obrar. Y no es que yo haga milagros, pero el Dios al cual yo sirvo sigue haciendo milagros. Sigue haciendo los mismos milagros que hizo en el pasado. Sigue haciendo las mismas obras. Dice la Biblia en Jeremías 29:12, dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Para Dios no es imposible. Mira, mientras yo meditaba en momentos de fe, porque ¿sabes cuándo son los momentos de fe y cuándo se activa tu fe? Cuando estás en momentos de crisis. Cuando ya todo te ha fallado, cuando todos te han desahuciado, cuando todos te han dicho que no, que así vas a morir. En esta noche yo te voy a decir: tú no vas a morir cuando el diablo quiera, sino cuando el propósito de Dios se cumpla en ti. El salmista David dice en uno de los salmos, en el capítulo 27, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida, y quien temeré. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo en esta noche yo te presento a Jesús. María y Marta querían que Jesús fuera a Lázaro, y que fuera cuando ellos le habían llamado. Pero en todos los milagros que Jesús hizo en el Nuevo Testamento, en los 3 años de su ministerio aquí en la tierra, varios milagros fueron ocasionales cuando él iba pasando por una ciudad o una aldea. Ocasional. Y otros milagros, el enfermo fue a donde él. No esperes que Dios llegue a ti. Acércate a Dios en esta hora. Acércate. Dice la Biblia: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso dice el libro del profeta Jeremías. En esta noche yo te puedo hablar muchos milagros que Dios ha hecho en mi vida, pero el milagro más grande fue el milagro de mi salvación. El día en que Él me dio vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Dios sigue sanando, Dios sigue libertando. Hoy yo le doy la gloria a Dios porque Dios me llamó de muchas formas, y cuando yo pude ver muchos milagros en mi vida, a veces Dios hace milagros en nuestras vidas, y a veces nos pasa como el pueblo de Israel, que entre más milagros Dios hace en nosotros, más tercos y rebeldes nos volvemos. Y quizás en esta hora tú te encuentres enfermo. Yo en esta hora quiero decirte que Dios sigue sanando. Pero no esperes como Marta. No esperes como María que Jesús llegue a sanarte. Ellas esperaron y Lázaro murió. En esta hora levántate y camina hacia Jesús. Y tú me podrás decir: pastor, ¿dónde está Jesús? Dobla tus rodillas y vas a sentir la presencia de Dios. Dobla tus rodillas en esta hora y dile al Señor: Señor, en esta hora me acerco ante ti.
Vengo ante ti, Padre, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Ya he probado todo, Señor. Ya fui a los médicos me han desahuciado. Los médicos han dicho que no tengo cura, que no hay sanidad para mí, Señor. Hoy vengo a ti, tú eres mi única alternativa ya. Hoy vengo ante ti, Señor, activo mi fe. Mi fe es que tú me vas a sanar, Señor, para que tu nombre sea glorificado y yo pueda dar testimonio de lo que tú hiciste en mi vida. La Biblia dice que al que Él viene, Él no lo echa fuera. En esta hora yo te invito a Jesús. No te invito a la religión, no te invito a que vengas a la iglesia donde yo pastoreo, no. Te invito a Jesús. Te invito a que vengas a Dios a través de Jesucristo, su Hijo amado. Las religiones solamente causan conflictos. Las religiones solamente causan guerras. Las religiones solamente nos separan de Dios. Jesucristo nos une con el Padre. Jesús dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dice el Evangelio según San Juan. Las religiones solamente nos alejan de Él. Hoy no te quiero presentar una religión, hoy te quiero presentar a Jesucristo, el que sanó mi vida, el que me sanó de VIH, el que me ha sanado de todas mis dolencias. Hoy yo te presento al Hijo de Dios, al que dio su vida por mí, por ti en la cruz del Calvario, al que llevó nuestras enfermedades sobre Él. A Él te presento. No te presento una religión, no te presento una religión más, porque religiones hay muchas. En este momento de fe, te presento a Cristo Jesús, aquel que murió por ti hace más de 2000 años, aquel que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, aquel que por ti y por mí lo dio todo, para que hoy tengamos fe en Él. Yo te invito hoy a que vengas a Jesús. Yo te invito a que ahora vengas a Él y le digas: Señor, yo he probado todo, pero todo me ha fallado. Quizás los médicos te han fallado, tus amigos te han fallado, tus amistades te han fallado, pero déjame decirte, amigo, hermano, que me estás viendo, Jesús no te va a fallar. En esta hora yo te invito a que vengas a Él. Si en esta hora deseas que Dios te sane y deseas un milagro, no esperes como Marta y María que Jesús vaya, porque Jesús va a llegar en su tiempo. Mejor levántate y vea y busca tu milagro. ¿Y sabes cómo nos vamos a levantar en esta hora? En oración. ¿Sabes cómo vamos a venir a donde está el Maestro en esta hora? O donde está Dios, a través de la oración. La palabra del Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quizás por mucho tiempo has estado esperando que Jesús vaya a ti y haga un milagro en tu vida. Marta y María, eso es lo que estaban esperando, que Jesús fuera a ellos en el momento de ellos, y que Dios obrara en el momento de ellos también. Lamentablemente Dios no obra en el momento de uno, Él obra en el momento que Él quiere. Y en el momento que Jesús llega a donde está su amigo Lázaro, donde está Marta y María, hermanas de Lázaro, Lázaro ya está muerto y tiene 3 días de muerto. Y no tan solo eso, el cuerpo de Lázaro ya está putrefacto, ya empieza a despedir mal olor, ya empieza a oler mal, ya apesta a muerte, porque tiene 3 días de fallecido. Y no tan solo eso, sino que ya está en la tumba.
Y lo primero que le dice María y le dice, Señor, si tú hubieras venido en el momento en que nosotros te llamamos, tu amigo Lázaro, que tanto amas, no hubiera muerto. Ellos querían que el milagro pasara y sucediera en el momento de ellos, pero que Jesús fuera donde ellos. Lamentablemente Jesús no va a llegar a ti. Tú tienes que venir a Jesús. Porque si estás esperando que Él venga a ti, te va a pasar lo que pasó con Lázaro. Lázaro tuvo que morir. Lázaro murió. Y cuando Jesús llega, Lázaro está muerto. Pero aún después de muerto, Jesús llega y le dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro vuelve a la vida y vuelve a caminar. Porque para Dios no hay nada imposible. Él dice en su palabra que es la vida y la resurrección. Y el que esté muerto en Él vivirá, y vivirá eternamente. Pero si tú en esta noche quieres un milagro, ven, vamos a Jesús. Vamos a Jesús en oración. Yo no sé la enfermedad que tú tengas, la enfermedad que esté agobiando tu cuerpo, yo no sé la enfermedad que te esté atribulando, yo no sé la enfermedad o el dolor que tú tienes en tu cuerpo, yo no sé si en este momento alguna enfermedad imposible de sanar y que los médicos te hayan dicho tú no tienes cura y lo único que a ti te espera es la muerte. Yo en esta hora te digo a ti, lo único que a ti te espera en esta hora es un milagro de Dios, que Él quiere sanarte, Él quiere salvarte y Él quiere libertarte. Su palabra dice que el que viene a Él no lo echa fuera. Isaías capítulo 1 verso 18 dice, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid. En esta hora vamos ante Dios. En el nombre de Jesús, su Hijo amado. En esta hora vamos a Él, vamos por nuestro milagro. ¿Sabes? Cuando Dios me sana, no me sanó en una iglesia. Porque muchas personas creen que los milagros solamente suceden en las iglesias. A mí Dios me sanó en un Burger King. En el Burger King del Highway 78 y College Park. Ahí Dios me sanó. Orando por una Double Whopper. Mi hamburguesa favorita. Ahí recibí mi milagro y me comí mi Double Whopper. En esta hora yo te invito a que vengamos a Él. Yo no sé tu problema, tu necesidad. Yo no sé si estás enfermo. Los médicos te han dicho que no hay cura para ti. Pero no esperes como Marta y María que Jesús vaya a ellos. Porque te vas a morir y te vas a morir enfermo. Y si Dios tiene un plan contigo, te va a revivir. Pero no esperes a eso. Y no es que Dios no tenga el poder para levantar muertos. Él levanta muertos. Sigue levantando muertos. El mismo Dios de ayer, hoy, por todos los siglos. Él no cambia. Dios es real. Una de las razones por la cual yo predico y hablo de sanidades y hablo de milagros es porque Dios me sanó a mí de una enfermedad que nadie en esta tierra podía curar. El VIH. Hoy, no solamente la palabra me dice que Él sana difíciles enfermedades o enfermedades difíciles de sanar, sino que también levanta a aquellos que ya están muertos como Lázaro. Dice la palabra que llega Jesús a Betania y llega al sepulcro y le dice, quiten la piedra. Y le dice, Lázaro, sal fuera. La gente que está ahí dice, ¿quién es este que aún los muertos levanta, aún los muertos sana? La gente estaba atónita. En esta hora quiero llevarte conmigo en oración para que el Señor te sane. Yo no sé tu enfermedad,
Yo no sé tu enfermedad, pero si Dios me sanó a mí, también te puede sanar a ti, porque Él no hace excepción de persona. En esta hora cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, dame fe. Auméntame la fe, Señor. Toda duda la echo fuera de mi vida. Toda duda que me impide creer y recibir mi milagro, en esta hora lo reprendo en el nombre de Jesús. Toda duda la echo fuera de mí. En esta hora, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe en ti. Dame fe para creer. Dame fe para recibir mi milagro en esta hora. En esta hora, Señor, dame fe para creer y dame fe para recibir mi milagro. En esta hora, Señor, te presento a mi hermano, amigo que me está viendo en esta hora. Tú conoces la enfermedad que agobia su cuerpo. En esta hora, todo tumor, todo cáncer, toda enfermedad venérea, en esta hora, en el nombre de Jesús, lo ato y lo reprendo y lo echo fuera. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, para que tu nombre sea exaltado, oh Dios, entre las naciones. En esta hora, toda enfermedad, cual sea su nombre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te ordeno que sueltes esa vida. Te ordeno que la sueltes ahora mismo. Enfermedad que por mucho tiempo venías agobiando a esta vida en esta hora. Te quito tu dominio en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora te vas fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sé sano para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Y por la obra redentora del unigénito Hijo de Dios, a través del Espíritu Santo. En esta hora, Señor, en esta hora, oh Dios, desaparecen esos quistes, Señor. En esta hora desaparecen esos quistes. En esta hora desaparece ese dolor de cabeza. En esta hora desaparece todo cáncer en los pulmones. En esta hora reprendo toda enfermedad cual nombre tenga o sea. Su proceder en esta hora se va. En el nombre de Jesús. Por las llagas de Cristo. Ese cuerpo recibe sanidad en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Para vergüenza del diablo. Y para que su nombre sea glorificado, Padre, entre los pueblos. En esta hora, Padre, gracias. Gracias por los milagros que usted ha hecho en esta noche. Gracias, Señor, por la sanidad de mi hermano que me ve. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. En esta hora, en momentos de fe, Dios me le bendiga. Estaremos transmitiendo nuevamente, no sé si mañana, pero ahí voy a publicar en mis páginas, en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, el día que vamos a transmitir. Déjeme decirle que Dios tiene el control de todo, y si los médicos te han dicho que ibas a morir, yo en esta hora te digo en el nombre de Jesucristo, tú no vas a morir, tú vas a vivir para la gloria de Dios y para testimonio de lo que Dios hará en tu vida y de lo que Dios ya hizo ahora mismo en tu vida. Recibe tu milagro. Si vives en el área de Charleston y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos al Centro Cristiano Casa del Alfarero. Somos una iglesia pentecostés, creemos en el mover y en el fluir del Espíritu Santo. En este momento, por la pandemia,
está prohibido congregarse en casa del alfarero, en la iglesia, en el templo, pero estamos transmitiendo en vivo y al pasar esta situación vamos a empezar a transmitir. En días pasados hemos orado por hermanas que han tenido los síntomas. Una hermana en Italia que tenía el COVID-19 y estaba en cuarentena, y Dios la sanó, y ella empezó a orar por sus amigas y personas que estaban allí en cuarentena también. Y Dios sigue sanando hermanos, sigue sanando hermanas, en el nombre de Jesucristo. En esta noche, si tú recibiste un milagro de parte del Señor y quieres testificar, bien puedes mandarnos tu testimonio o grabación a nuestros números de WhatsApp o a nuestro inbox en la página del Centro Cristiano Casa del Alfarero, o en mi página de Facebook, Eliseo Ramírez. Dios me le bendiga, me le guarde. Un abrazo a la distancia. Sonría, Cristo le ama, Cristo viene pronto. Dios me le bendiga.